Había 7 bocas que alimentar y ni una sola mano extendida para ayudarla. Cuando cerraron el portón de hierro esa mañana gris de noviembre, cuando el sonido metálico resonó como una sentencia de muerte, Catalina supo que estaba completamente sola. Era Dienciono de Agodos y las montañas de Durango no tenían piedad para las viudas, mucho menos para una viuda con 7 hijos hambrientos aferrados a sus faldas negras, mirándola con ojos que preguntaban en silencio: ¿qué haremos ahora, mamá? Lo que nadie sabía, ni siquiera ella, era que el camino hacia esa cabaña abandonada que todos evitaban desde hacía un siglo no era un camino hacia la muerte. Era un camino hacia un secreto tan poderoso que había permanecido escondido bajo el piso de tierra durante generaciones, esperando a alguien lo suficientemente desesperada como para buscarlo. Y lo que Catalina encontraría allí no era oro ni joyas. Era algo mucho más valioso y mucho más peligroso. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque esta historia te va a dejar sin aliento hasta el último segundo. Y cuéntame en los comentarios: si te expulsaran de tu hogar con tus hijos y solo te quedara una cabaña maldita como refugio, ¿tendrías el valor de entrar o dejarías que el miedo te condenara? Quiero saber qué harías tú. El nombre de Catalina López era ahora sinónimo de mala suerte en todo San Miguel del Progreso. Había enviudado hacía apenas 2 meses cuando su esposo Aurelio cayó muerto en medio del campo de maíz, fulminado por un rayo que apareció de un cielo sin nubes. Los viejos del pueblo lo vieron como un mal augurio. Dios lo castigó por algo, murmuraba, y ahora la maldición recae sobre su familia. Don Severino Ochoa, el hacendado dueño de la mitad del pueblo y hermano mayor de Aurelio, no perdió tiempo. 3 días después del entierro se presentó en la casita de adobe donde Catalina vivía con sus 7 hijos. Era una construcción humilde de 2 cuartos que Aurelio había levantado con sus propias manos, piedra por piedra, durante años de trabajo agotador. «Esta propiedad es mía», declaró don Severino sin siquiera quitarse el sombrero al entrar. Su voz era fría como el viento que bajaba de la sierra. Aurelio me debía dinero por las semillas de la última siembra. La cosecha se perdió con las heladas. La deuda no murió con Catalina, con su bebé de 8 meses en brazos y sus otros 6 hijos apiñados detrás de ella, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Don Severino, por favor, era su hermano. Estos niños son su propia sangre. Precisamente por eso te doy una semana, respondió él, sus ojos pequeños y duros como piedras de río. Una semana para que saques tus cosas y encuentres dónde vivir. Yo necesito esta casa para el nuevo capataz. ¿Una semana? ¿A dónde quiere que vaya con 7 niños? El mayor apenas tiene 14 años. Don Severino se encogió de hombros con indiferencia brutal. Eso no es mi problema, Catalina. Busca con tu familia. O vete al pueblo grande. Pero no te quedes aquí comiendo de mi caridad. Ya alimenté a mi hermano durante años mientras fracasaba en todo lo que tocaba. No pienso hacer lo mismo con su viuda. La familia de Catalina había muerto años atrás en una epidemia de viruela que arrasó la región. No tenía hermanos, no tenía tíos, no tenía nadie. Y la familia de Aurelio, toda bajo el control de don Severino, le había dado la espalda. Eran cómplices silenciosos de su destierro. Durante esos 7 días Catalina peregrinó por el pueblo con sus hijos. Tocó puertas, suplicó, ofreció trabajar limpiando, lavando, lo que fuera. Las respuestas fueron todas variaciones del mismo rechazo. Lo siento, Catalina, pero no tenemos espacio. Es que la situación está difícil. Tal vez en la ciudad encuentres algo. Nadie quería problemas con don Severino.
Nadie quería cargar con 8 bocas más que alimentar. La mañana del 8.º día, don Severino llegó con 2 peones armados. Se acabó el tiempo, anunció. Catalina había empacado lo poco que tenían. Una cobija raída, 2 ollas de barro, la ropa remendada de sus hijos y el rosario de madera de su madre. Eso era todo su patrimonio, todo lo que quedaba de una vida. Sus 7 hijos formaron una fila temblorosa. Teodoro, el mayor de 14 años, con los puños apretados y los ojos húmedos de rabia impotente. Petra, de 12 años, sosteniendo la mano de Joaquín, de 9. Los gemelos Andrés y Abel, de 7 años, abrazados uno al otro. La pequeña Rosa, de 4 años, con su muñeca de trapo, y el bebé Emiliano, de 8 meses, que lloraba de hambre en los brazos de su madre. «Espere», dijo Catalina, su voz temblando pero firme. «¿A dónde quiere que vaya? Al menos dígame eso». Don Severino la miró con algo que podría haber sido lástima, pero que se parecía más al desprecio. «Hay una cabaña», dijo finalmente, «hacia el norte, donde el arroyo se seca y los cerros se juntan. La cabaña de los Villarreal». Catalina sintió que la sangre se le helaba. Todo el mundo conocía esa cabaña. Era el lugar del que se contaban historias para asustar a los niños. «Esa cabaña lleva abandonada 100 años», susurró. «102, para ser exactos», corrigió don Severino con una sonrisa cruel. «Desde la masacre. Dicen que la familia entera fue asesinada allí dentro durante la Guerra de Independencia. Soldados realistas buscando insurgentes. Nadie ha vivido allí desde entonces. Pero es un techo, y no le pertenece a nadie. Si quieres quedártela, es tuya. Don Severino, por favor, es eso, la calle Catalina. Elige». No había elección. Catalina agarró su bulto de pertenencias, cargó al bebé en su espalda con un rebozo y comenzó a caminar. Sus otros 6 hijos la siguieron en silencio. El pueblo entero los vio partir. Algunas mujeres se persignaron, otras desviaron la mirada. Nadie salió a despedirlos. Era como si ya estuvieran muertos. El camino hacia la cabaña era un sendero olvidado que subía por la ladera de la montaña. Nadie lo usaba. La maleza había crecido sobre él. Las espinas se aferraban a sus ropas. Las piedras sueltas amenazaban con torcer sus tobillos. Caminaron durante horas bajo el sol frío de noviembre. Los niños no se quejaron. Sabían que no había vuelta atrás. Teodoro iba adelante usando un palo para apartar las ramas bajas. Petra cargaba a Rosa en su espalda, aunque ella misma apenas podía con su propio peso. Los gemelos se turnaban para cargar la olla más pesada. Joaquín no soltaba la mano de su madre, sus ojos grandes y asustados. Llegaron al arroyo seco cuando el sol comenzaba a ponerse. Era exactamente como lo había descrito don Severino, un lecho de piedras blancas donde alguna vez corrió el agua. Ahora solo había silencio, un silencio tan profundo que parecía vibrar en los oídos. La cabaña estaba más adelante, medio escondida entre pinos centenarios y encinos retorcidos. Era más pequeña de lo que Catalina había imaginado. Los muros de piedra estaban cubiertos de musgo y líquenes. El techo de tejas rojas se había hundido en el centro, dejando un agujero negro por donde se veía el cielo. La puerta de madera colgaba de un solo gozne, balanceándose suavemente con el viento que bajaba de la montaña. «Mamá, tengo miedo», susurró Rosa, escondiendo su rostro en el hombro de Petra. «Yo también», admitió Catalina en voz baja. Pero el miedo no cambiaba nada. El frío de la noche ya comenzaba a calar sus huesos.
El bebé Emiliano lloraba débilmente, exhausto por el viaje. No tenían alternativa. Teodoro se adelantó con valentía forzada. Empujó la puerta, que se arrastró por el suelo de piedra con un chirrido agudo que hizo eco en el silencio. El interior era oscuridad pura. Olía a humedad, a tierra mojada, a tiempo detenido. «Esperen aquí», ordenó Catalina. Entró sola primero, sus ojos ajustándose lentamente a la penumbra. El piso era de piedra lisa, cubierto por una gruesa capa de hojas secas y tierra que había entrado por el techo roto. Las paredes de piedra estaban manchadas de humedad negra. En una esquina había los restos carbonizados de lo que alguna vez fue una mesa. En otra, un catre de madera podrido se desmoronaba. Pero lo que la hizo detenerse fue la mancha en el centro del cuarto principal. Era grande e irregular, más oscura que el resto del piso. Incluso después de 100 años, seguía siendo visible. Sangre seca empapada tan profundamente en la piedra que el tiempo no la había borrado. Catalina cerró los ojos, respiró hondo y llamó a sus hijos. «Entren, vamos a limpiar esto». Trabajaron hasta que la oscuridad fue total. Barrieron con ramas las hojas secas. Sacaron los muebles podridos. Teodoro encontró un rincón donde el techo estaba intacto, y allí amontonaron sus escasas pertenencias. Encendieron un pequeño fuego con las maderas rotas del catre, más por consuelo que por calor. Se acurrucaron todos juntos bajo la única cobija, formando una pila humana de cuerpos flacos y asustados. Catalina abrazó a sus 7 hijos contra ella, sintiendo sus corazones latir como pájaros atrapados. El bebé finalmente se durmió. Los demás fingieron dormir, pero Catalina sabía que estaban despiertos, escuchando cada crujido de la cabaña, cada suspiro del viento. Ella tampoco durmió. Se quedó con los ojos abiertos en la oscuridad, mirando el agujero en el techo donde brillaban unas pocas estrellas frías. Pensó en Aurelio, pensó en don Severino, pensó en el pueblo que los había abandonado, y pensó en la mancha oscura en el piso, en la familia que había muerto aquí hace un siglo. «Perdónenme», susurró al aire, a los espíritus, a quien pudiera escucharla. «No tengo a dónde más ir. Solo necesitamos un lugar donde dormir que no sea la tierra fría. No queremos molestar a nadie». El viento sopló más fuerte, haciendo silbar las rendijas de las ventanas rotas. Y entonces, justo cuando el cansancio comenzaba a vencerla, Catalina lo escuchó. Un sonido que venía de debajo de ellos, de debajo del piso de piedra. No era el viento, no era un animal, era algo pesado moviéndose, raspando contra la roca. Y luego, claramente, un golpe sordo, luego otro, luego otro. Alguien o algo estaba debajo de ellos, y estaba tratando de salir. Catalina se quedó completamente inmóvil, sin respirar. Los niños también lo habían oído. Petra soltó un gemido ahogado. Teodoro se incorporó de golpe, sus ojos blancos en la oscuridad. Los gemelos comenzaron a llorar en silencio. Los golpes continuaron. 1, 2, 3. Metódicos, insistentes, no eran golpes frenéticos de pánico, eran golpes pacientes, como si quien estuviera abajo supiera que tenía todo el tiempo del mundo. Y entonces, tan repentinamente como habían comenzado, se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que los golpes. Catalina abrazó a sus hijos con más fuerza, sintiendo sus cuerpos temblar contra el suyo. Sabía que debían huir, sabía que quedarse en este lugar era una locura. Pero afuera estaba la noche helada de la montaña, los coyotes,
los precipicios ocultos en la oscuridad, y sus hijos estaban exhaustos, hambrientos, al borde del colapso. No es nada, mintió con voz temblorosa. Solo son rocas acomodándose. Esta cabaña es vieja. Duérmanse. Pero nadie durmió esa noche. Permanecieron despiertos hasta que la primera luz gris del amanecer se filtró por el agujero del techo. Y cuando finalmente se atrevieron a moverse, cuando la luz del día les devolvió algo de coraje, Catalina supo que tenía que tomar una decisión. Podían huir, podían intentar llegar al pueblo grande, a 2 días de camino, donde tal vez, solo tal vez, encontrarían algo. Pero el bebé estaba débil. Rosa apenas podía caminar. Y no tenían comida para el viaje. O podían quedarse. Podían enfrentar lo que fuera que estuviera debajo de ese piso. Podían descubrir la verdad de esta cabaña maldita. Catalina miró a Teodoro, que la observaba esperando su decisión. Miró a Petra, que sostenía a Rosa contra su pecho. Miró a sus otros hijos, sus rostros pálidos y demacrados. Nos quedamos, dijo finalmente. Solo por hoy, voy a buscar comida. Teodoro, tú cuidas a tus hermanos. Nadie sale de la cabaña hasta que yo vuelva. Salió a la luz fría de la mañana, cerrando la puerta detrás de ella. El bosque de pinos se extendía en todas direcciones, silencioso y antiguo. Caminó sin rumbo fijo, buscando algo, cualquier cosa. Encontró unos hongos creciendo en el tronco caído de un árbol. No estaba segura de si eran comestibles, pero no tenía opción. Los arrancó con cuidado. Más adelante vio un arbusto de moras silvestres. La mayoría estaban secas, pero encontró algunas todavía jugosas. Las metió en el bolsillo de su delantal. Era tan poco, no alcanzaría ni para una comida. Pero era algo. Estaba a punto de regresar cuando vio algo que la hizo detenerse. Huellas frescas en la tierra húmeda, huellas de botas, no de animales. Alguien había estado aquí. Recientemente. Siguió las huellas con el corazón acelerado. La llevaron en un semicírculo alrededor de la cabaña, como si alguien hubiera estado observándola desde los árboles. Las huellas terminaban en un pequeño claro donde había señales de que alguien había acampado. Cenizas de una fogata, ramas rotas, una botella vacía de mezcal. Catalina sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. No estaban solos en estas montañas. Alguien los estaba vigilando. Regresó corriendo a la cabaña. Entró sin aliento, asustando a los niños. «Recojan todo», ordenó. «Nos vamos. Ahora». «¿Qué pasó, mamá?», preguntó Teodoro poniéndose de pie de un salto. «Hay alguien afuera. No estamos solos». Pero antes de que pudieran moverse, escucharon el sonido. Cascos de caballos, voces de hombres, acercándose rápido. Catalina corrió a la ventana rota y miró afuera. 3 jinetes emergían del bosque, hombres rudos con sombreros anchos y rifles colgando de su silla, y al frente, montado en un caballo negro, venía don Severino Ochoa. No había venido a ver cómo estaban. Había venido por algo más. Catalina empujó a sus hijos hacia la esquina más alejada de la cabaña. «Silencio absoluto», susurró. «No importa lo que escuchen, no hagan ni un sonido». Los hombres desmontaron frente a la puerta. Catalina escuchó sus voces claramente a través de las paredes de piedra. «¿Estás seguro de que es aquí?», preguntaba uno de los hombres. «Según el mapa del abuelo, sí», respondió don Severino. Su voz tenía una emoción que Catalina nunca había escuchado antes. «Codicia. La familia Villarreal escondió algo antes de que los mataran».
Mi abuelo estuvo entre los soldados que los ejecutaron. Él vio dónde lo enterraron, pero nunca pudo volver a buscarlo. Murió sin recuperarlo. Pasó el secreto a mi padre, y mi padre a mí. ¿Y qué es exactamente?, preguntó otro hombre. Un tesoro, respondió don Severino. Los Villarreal eran comerciantes ricos. Cuando comenzó la guerra, escondieron su fortuna, oro, plata, joyas. Todo está aquí, en algún lugar de esta cabaña, enterrado bajo el piso. Catalina sintió que su corazón se detenía. Por eso don Severino los había enviado aquí. No era caridad, era crueldad calculada. Quería que ellos murieran en esta cabaña maldita o que huyeran despavoridos, para poder venir él mismo a buscar su tesoro sin testigos. Pero ellos no habían huido, y ahora eran un problema. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal, porque esta historia apenas está comenzando y el final te dejará sin palabras. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú en su lugar? Hay gente adentro, dijo uno de los hombres. Vi humo saliendo del techo esta mañana. Lo sé, respondió don Severino. Es mi cuñada y sus mocosos. Los mandé aquí hace 2 días. Si todavía siguen vivos, peor para ellos. Empujó la puerta con violencia. La madera podrida cedió completamente, arrancándose del gozne y cayendo al suelo con un estruendo. La luz del sol inundó el interior de la cabaña, revelando a Catalina de pie en el centro del cuarto, sus 7 hijos apiñados detrás de ella. Don Severino la miró con sorpresa genuina. Catalina, no esperaba que aguantaras ni una noche aquí. ¿Qué quiere?, preguntó ella, su voz más firme de lo que sentía. Lo mismo que tú, imagino, respondió él entrando a la cabaña, sus botas resonando en el piso de piedra. Sus 2 hombres lo siguieron, rifles en mano. Un futuro, un poco de seguridad. La diferencia es que yo tengo el mapa y tú solo tienes hambre. Caminó lentamente alrededor del cuarto, sus ojos escaneando cada rincón. Mi abuelo dibujó un mapa antes de morir. Decía que los Villarreal enterraron su fortuna directamente debajo de esta cabaña. En algún lugar bajo este piso de piedra hay una cámara secreta. Se detuvo en el centro del cuarto, justo sobre la mancha oscura. Aquí, dijo golpeando el piso con el talón de su bota, aquí es donde murieron y aquí es donde escondieron su oro. Miró a Catalina con una sonrisa fría. Así que te voy a hacer una oferta, cuñada. Tú y tus mocosos me ayudan a excavar. Si encontramos algo, te doy el 10%. Es más de lo que mereces. ¿Y si no lo encuentran?, preguntó Catalina. Entonces te dejo aquí con los fantasmas. Para siempre. No era una oferta, era una orden. Catalina miró a Teodoro, que tenía los puños apretados, temblando de rabia. Miró a sus otros hijos aterrorizados. Está bien, dijo finalmente. Ayudaremos. Don Severino sonrió triunfante. Inteligente. Empiecen a mover esas piedras. Los hombres de don Severino trajeron picos y palas de sus caballos. El trabajo comenzó de inmediato, brutal y sin piedad. Don Severino señalaba y ordenaba mientras sus 2 peones rompían el piso de piedra con golpes metálicos que resonaban en las paredes como campanas de muerte. Catalina y sus hijos fueron forzados a cargar las piedras rotas hacia afuera, formando una pila que crecía como un montículo de escombros. Teodoro trabajaba con la furia contenida de un hombre atrapado en el cuerpo de un niño, sus manos sangrando por las piedras afiladas. Petra cargaba rocas que pesaban casi tanto como ella.
Incluso Joaquín y los gemelos fueron puestos a trabajar, sus cuerpecitos flacos tambaleándose bajo el peso. El bebé Emiliano lloraba en brazos de Rosa, que a sus 4 años no entendía por qué su madre no podía cargarlo. Pero Catalina no tenía un momento de descanso. Cada vez que se detenía, uno de los hombres la empujaba con la culata del rifle. Más rápido. Viuda, gruñía uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. No tenemos todo el día. Excavaron durante horas. El sol subió, alcanzó su cenit y comenzó a descender. La mancha oscura en el centro del cuarto fue destruida piedra por piedra, revelando la tierra compacta debajo. Y entonces, cuando el sol ya tocaba las copas de los pinos, la pala de uno de los peones golpeó algo que no era piedra. El sonido fue diferente. Hueco, metálico. Don Severino se puso de pie de un salto, sus ojos brillando con una codicia febril. «Alto, despejen eso con cuidado». Los hombres se arrodillaron y comenzaron a excavar con las manos, quitando la tierra con urgencia. Lo que emergió fue una plancha de hierro, oxidada y carcomida por el tiempo, pero inequívocamente hecha por manos humanas. Era una trampilla. «Lo sabía», susurró don Severino, su voz temblando de emoción. «Lo sabía. Mi abuelo no mentía». Ordenó a sus hombres que levantaran la trampilla. Se necesitaron los dos, usando palancas improvisadas con los picos, para moverla. El hierro protestó con un chirrido agudo, como si estuviera despertando de un sueño centenario. Y entonces cedió, levantándose con una nube de polvo que olía a tierra antigua y a algo más, algo dulce y podrido. Debajo había un agujero negro, un pozo de oscuridad que parecía no tener fondo. Don Severino se acercó al borde con una linterna que uno de sus hombres le entregó. La luz temblorosa apenas penetraba la negrura. «Es profundo», dijo uno de los peones, su voz ahora teñida de miedo. «Patrón, yo no bajo ahí». «No seas cobarde», espetó don Severino. Pero incluso él parecía dudar. «Tú», señaló a Teodoro con el dedo. «Baja tú primero». Catalina dio un paso adelante instintivamente. «No, es un niño. Es lo suficientemente grande para trabajar», replicó don Severino. «Y no te estoy preguntando». Uno de sus hombres empujó a Teodoro hacia el agujero. El muchacho miró a su madre con ojos llenos de terror, pero también de determinación. No lloraría, no les daría esa satisfacción. Catalina le agarró el brazo con fuerza. «Ten cuidado», susurró. «Si hay peligro, gritas y te sacamos». «Basta de despedidas», gruñó don Severino empujando a Teodoro hacia el borde del agujero. «Hay una escalera de hierro en la pared. Baja». Teodoro se arrodilló en el borde, buscó con el pie la escalera y comenzó a descender. Los peldaños estaban resbaladizos de óxido y humedad. Podía sentir el frío subiendo desde abajo, un frío antinatural que no tenía nada que ver con la temperatura. La oscuridad se lo tragó en segundos. «¿Qué ves?», gritó don Severino, su voz reverberando en el pozo. «Nada todavía», respondió Teodoro, su voz sonando lejana y temblorosa. «Es muy oscuro, espera, ya toqué el fondo». Don Severino ordenó a uno de sus hombres que bajara la linterna atada a una cuerda. La luz descendió balanceándose, proyectando sombras grotescas en las paredes húmedas del pozo. Desde arriba, todos se asomaron al borde. Observó. Lo que la luz reveló hizo que el corazón de Catalina se detuviera. No era una cámara llena de cofres de oro. Era algo mucho más terrible. Era una tumba. En el fondo del pozo, iluminados por la luz temblorosa de la linterna,
Había huesos, muchos huesos, un revoltijo de esqueletos que yacían en posiciones contorsionadas, como si hubieran caído o sido arrojados allí. Los cráneos miraban hacia arriba con sus cuencas vacías. Había al menos 8 o 9 cuerpos, imposible contarlos con exactitud en ese enredo de huesos blanqueados. «Dios mío», susurró uno de los peones persignándose. Teodoro estaba de pie entre los huesos, su rostro pálido como la cera. «Patrón, aquí no hay oro, solo hay muertos». Don Severino maldijo con una furia que hizo temblar las paredes. «Busca bien, debe haber algo, cofres, cajas, algo». «No hay nada», respondió Teodoro, su voz quebrándose. «Solo huesos y espere». Se agachó, moviendo cuidadosamente algunos huesos. «Hay algo aquí, algo de metal. ¿Qué es? Sácalo». Teodoro forcejeó con algo entre los huesos. Era pesado, estaba enterrado bajo los cuerpos. Finalmente lo liberó y lo levantó hacia la luz. No era un cofre del tesoro. Era una caja de metal del tamaño de una maleta pequeña, cubierta de óxido rojo como sangre seca. «Súbela», ordenó don Severino con renovado entusiasmo. Ataron la caja a la cuerda y la izaron. Don Severino la agarró con manos temblorosas, como si fuera el santo grial. La puso en el suelo y forcejeó con el cierre oxidado. Cuando finalmente cedió, abrió la tapa con un grito de triunfo que murió en su garganta. Dentro no había oro, había papeles. Cientos de papeles amarillentos, enrollados y atados con cordeles de cuero. Y debajo de los papeles, algo envuelto en tela encerada. Don Severino agarró uno de los rollos de papel y lo desenrolló con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las palabras escritas en una caligrafía antigua y elegante. Su expresión de júbilo se transformó lentamente en confusión, luego en comprensión, y finalmente en algo que parecía terror. «¿Qué es?», preguntó uno de sus hombres. Don Severino no respondió. Siguió leyendo, su rostro perdiendo color con cada línea. Sus manos comenzaron a temblar. Finalmente dejó caer el papel como si quemara. «Esto no puede ser», murmuró, «no puede ser verdad». Catalina, aprovechando su distracción, se acercó y recogió el papel caído. Sus ojos, entrenados por años de leer la Biblia en las misas del pueblo, descifraron las palabras con dificultad. «Yo, don Cristóbal Villarreal, escribo esto con la certeza de que estas serán mis últimas palabras. Los soldados del rey están afuera. Han venido por nosotros, no por ser insurgentes, como proclaman, sino porque me negué a entregarles lo que realmente buscan. Vine a estas montañas hace 20 años con un secreto que me fue confiado por los franciscanos de la misión antigua. Bajo esta cabaña no hay oro, hay algo mucho más valioso, el conocimiento perdido de los pueblos antiguos, documentos que la Inquisición quiso quemar. Códices que cuentan la verdad sobre estas tierras antes de la conquista. Mapas de ciudades enterradas, fórmulas de medicinas que los frailes aprendieron de los curanderos indígenas. Todo esto lo he guardado aquí, lejos de los ojos de quienes lo destruirían por miedo o ignorancia. Si alguien encuentra esto, que sepa, no mataron a mi familia por oro. Nos mataron por saber demasiado. Y ahora, mientras escribo estas líneas finales, escucho los gritos de mis hijos. Los soldados los están arrojando al pozo que cavé para esconder estos documentos. Vivos, Dios tenga piedad de sus almas. Yo bajo ahora con ellos, por mi propia voluntad, para que estos papeles permanezcan sellados con nuestra sangre.
Que quien los encuentre use este conocimiento sabiamente. Firmado en el año de nuestro Señor de... Catalina terminó de leer con las manos temblando. Levantó la vista hacia el pozo donde su hijo todavía estaba de pie entre los huesos. Ahora entendía. Esos no eran solo esqueletos. Eran los Villarreal. Toda la familia, arrojados vivos a ese pozo y sellados allí para que murieran lentamente en la oscuridad, junto con su secreto. «Sube a mi hijo», ordenó Catalina, su voz cortante como un cuchillo. Ahora don Severino pareció despertar de su estupor. «No hay oro», murmuró, como si no pudiera creerlo. 100 años buscando mi familia este lugar y no hay maldito oro. Solo papeles viejos. Uno de sus hombres se asomó a la caja y sacó el paquete envuelto en tela encerada. Lo desenvolvió con cuidado. Dentro había más documentos, pero también algo más. Un libro grueso con tapas de cuero repujado y varios frascos de vidrio sellados con cera, conteniendo líquidos de colores extraños. «¿Qué es esto?», preguntó el hombre, sosteniendo uno de los frascos a la luz. El líquido dentro era de un verde esmeralda profundo, viscoso, casi luminiscente. Don Severino lo arrebató de sus manos y lo examinó. Había una etiqueta pegada al vidrio, escrita en latín, «Medicina», tradujo lentamente. «Para fiebres malignas». Abrió el libro y hojeó las páginas. Estaban llenas de dibujos detallados de plantas, de órganos humanos, de procedimientos médicos. Había fórmulas escritas en varios idiomas. «Es un tratado médico», dijo con desprecio, «un maldito libro de medicina». «¿Eso es todo?», preguntó su hombre con incredulidad. «¿Mataron a toda una familia por un libro?». «No por un libro», dijo Catalina, todavía sosteniendo la carta. «Por conocimiento, por verdad». Miró a don Severino con una nueva comprensión. Su abuelo no vino aquí como soldado del rey. Vino como ladrón, y mató a esta familia por algo que no pudo robar. Don Severino la miró con ojos inyectados en sangre. «Cállate. No sabes nada. Sé que su familia ha estado buscando este lugar durante un siglo». Continuó Catalina sintiendo una valentía nacida de la indignación. «Sé que usted me mandó aquí esperando que yo muriera o huyera para poder venir usted mismo sin testigos. Y sé que todo esto, todo este sufrimiento fue por nada. Porque lo que hay aquí no es oro, es sangre y secretos». Don Severino dio un paso hacia ella, su mano moviéndose hacia la pistola en su cinturón. Pero entonces Teodoro gritó desde el pozo: «Madre, hay algo más aquí abajo». Todos se asomaron al borde. Teodoro había movido más huesos y había descubierto algo tallado en la pared de piedra del fondo del pozo. Eran símbolos. Docenas de símbolos intrincados que brillaban débilmente con un color fosforescente como si estuvieran vivos. «¿Qué es eso?», susurró uno de los peones, su voz llena de un miedo supersticioso. Don Severino miró los símbolos y algo en su expresión cambió. El libro todavía estaba abierto en sus manos. Pasó las páginas frenéticamente hasta que encontró lo que buscaba. Una ilustración de los mismos símbolos acompañada de texto en latín. «Sellos de protección», leyó en voz alta, su voz ahora temblando. «Los franciscanos los usaban para sellar lugares de poder, para mantener algo adentro, o para mantener algo afuera». El hombre de la cicatriz se rió nerviosamente. «Patrón, esas son supersticiones de curas viejos». Pero don Severino no estaba riendo. Estaba mirando fijamente los símbolos brillantes en el fondo del pozo.
Saca a tu hijo de ahí, le dijo a Catalina abruptamente. Ahora. ¿Qué? ¿Por qué? Que lo saques, te digo. Arrojaron la cuerda hacia abajo y Teodoro comenzó a trepar, sus manos resbalando en los peldaños húmedos. Estaba a mitad de camino cuando sucedió. El aire en la cabaña cambió. Se volvió pesado, denso, como si la presión atmosférica hubiera aumentado repentinamente. Todos sintieron un zumbido en sus oídos. Y entonces, desde el fondo del pozo vino un sonido. No era un sonido natural, era un canto. Un coro de voces en un idioma que nadie reconocía, antiguo y gutural. Las voces de los muertos. Los símbolos en las paredes del pozo comenzaron a brillar más intensamente, pulsando con una luz verde enfermiza. «Sube», gritó Catalina, extendiendo su mano hacia Teodoro. El muchacho trepaba frenéticamente ahora, sus ojos blancos de terror. Las voces se volvían más fuertes, más insistentes. Llegó al borde y Catalina lo agarró, jalándolo hacia arriba con una fuerza que no sabía que tenía. Cayeron juntos al suelo justo cuando las voces alcanzaban un crescendo ensordecedor. Y entonces, silencio. Si esta historia te está llegando al corazón, regálanos un like y activa la campanita para no perderte ninguna historia que conmueva tu alma. Queremos leerte en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión tan difícil como esta? Un silencio absoluto y antinatural. Incluso el viento había dejado de soplar. Los pájaros habían dejado de cantar. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Don Severino y sus hombres estaban paralizados, mirando el pozo con los ojos desorbitados. Uno de los peones dejó caer el otro estaba rezando en susurro. «Vámonos», dijo don Severino, su voz apenas un susurro. «Ahora, ¿y los papeles?», preguntó el hombre de la cicatriz. «Déjalos. Esto no es oro, es una maldición». Se dio la vuelta para huir, pero Catalina se interpuso en su camino. Había recogido la caja de metal del suelo, la sostenía contra su pecho como si fuera el tesoro más preciado del mundo. «Esto se queda conmigo», dijo con una voz que no admitía discusión. Don Severino la miró, su rostro retorcido entre la codicia, el miedo y la rabia. «Tú no sabes lo que tienes ahí». «Sé exactamente lo que tengo», replicó Catalina. «Tengo la razón por la que usted mató a mi esposo». El silencio que siguió fue denso como el plomo. Los ojos de don Severino se entrecerraron peligrosamente. «¿Qué dijiste?» «El rayo que lo mató no vino de ninguna nube», continuó Catalina, las piezas del rompecabezas encajando en su mente con claridad brutal. «Aurelio le contó sobre esta cabaña, ¿verdad? Le contó que su padre le había dicho algo sobre un tesoro escondido aquí, y usted decidió que era más fácil matarlo y quedarse con todo que compartirlo con su propio hermano. No tienes pruebas de eso». «No necesito pruebas», dijo Catalina, su voz endureciéndose como el acero. «Solo necesito esto». Levantó la caja. «Y usted no va a quitármela». Don Severino dio un paso hacia ella, su mano en la pistola. Pero entonces uno de sus hombres gritó: «Patrón, mire». Todos se volvieron hacia el pozo. De la oscuridad estaba subiendo algo. No era humo, era más denso, más oscuro. Era como una sombra que se movía por sí sola, reptando por las paredes del pozo, derramándose sobre el borde. «Salgan», gritó don Severino, su valentía disolviéndose en pánico puro. «Salgan todos».
Sus hombres no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Corrieron hacia la puerta, tropezando sobre los escombros. Don Severino los siguió, pero se detuvo en el umbral para mirar hacia atrás. «Quédate con tus malditos papeles, viuda», escupió, «y que te pudras aquí con los fantasmas». Se fue, y el sonido de los cascos de sus caballos alejándose resonó en el silencio antes de desvanecerse completamente. Catalina se quedó de pie en medio de la cabaña destruida, rodeada de sus 7 hijos aterrorizados, sosteniendo la caja de metal. La sombra que había salido del pozo se disipó lentamente, como si nunca hubiera existido. Teodoro se acercó a ella, temblando. «Mamá, ¿qué fue eso?». Catalina miró el pozo abierto, luego la caja en sus brazos, luego a sus hijos. «No lo sé, mijo, pero creo que acabamos de despertar algo que llevaba dormido un siglo». «¿Qué vamos a hacer?». Catalina respiró hondo, miró el agujero en el techo, las paredes de piedra, el piso destrozado. Miró el libro de medicina en el suelo, los frascos de líquidos misteriosos, los documentos que habían costado tantas vidas. «Vamos a cerrar ese pozo», dijo finalmente. «Vamos a devolver esas piedras a su lugar. Y luego vamos a descubrir qué es exactamente lo que los Villarreal murieron protegiendo». «¿No vas a huir?». «¿A dónde?», preguntó Catalina con una risa amarga. «Don Severino nos quiere muertos. El pueblo nos ha abandonado, y ahora somos los únicos que conocen el secreto de esta cabaña». «No, mijo, no vamos a huir. Vamos a quedarnos y vamos a aprender». Esa noche, después de haber cerrado el pozo con todas las piedras que pudieron mover, después de haber acomodado a los niños más pequeños para dormir, Catalina se sentó junto al fuego con el libro de medicina abierto sobre su regazo. La primera página tenía una dedicatoria escrita en español antiguo. «Este conocimiento fue salvado de las llamas de la Inquisición. Lo entrego a las manos de quien tenga el valor de usarlo para sanar, no para destruir. Que Dios guíe tu mano y proteja tu alma». Catalina pasó las páginas lentamente. Había ilustraciones de plantas que crecían en estas mismas montañas. Había fórmulas para curar heridas, para bajar fiebres, para ayudar en partos difíciles. Había conocimiento que los curanderos indígenas habían guardado durante siglos y que los frailes franciscanos habían rescatado justo antes de que la Inquisición lo destruyera. No era un tesoro de oro, era algo mucho más valioso. Era el poder de salvar vidas. Y mientras leía, con sus hijos dormidos a su alrededor y el viento aullando afuera, Catalina supo que su destino había cambiado para siempre. No era solo una viuda expulsada, era la nueva guardiana de un secreto que había costado sangre proteger. Y ese secreto estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino el destino de todos los que habitaban estas montañas olvidadas. Los primeros días después de la partida de don Severino fueron de supervivencia pura. Catalina y sus hijos trabajaron como hormigas, reparando lo que los hombres habían destruido. Teodoro y Joaquín arrastraron piedras para sellar el pozo definitivamente, apilándolas hasta que el agujero quedó cubierto por un montículo sólido. Nadie quería volver a mirar dentro de esa oscuridad. Petra y los gemelos buscaron ramas secas para reparar el techo, tejiendo un entramado de palos sobre el agujero y cubriendo todo con musgo y barro. No era perfecto, pero cuando cayó la primera lluvia 3 días después, el agua no entró. Era un pequeño triunfo, pero para ellos significaba todo. Catalina pasaba las noches estudiando el libro de medicina a la luz temblorosa del fuego. Sus ojos, cansados de tanto sufrir, absorbían cada página con una intensidad casi religiosa. El libro estaba organizado en secciones,
plantas medicinales, procedimientos quirúrgicos, tratamiento de fiebres y envenenamientos, y una sección final titulada Remedios de los Antiguos, que contenía fórmulas que los franciscanos habían aprendido directamente de los curanderos indígenas antes de que la conquista los dispersara. Había ilustraciones detalladas de cada planta, la raíz de osa para las infecciones respiratorias, la corteza de encino para las heridas que no cerraban, las flores de gordolobo para las fiebres persistentes, y junto a cada ilustración, instrucciones precisas sobre cómo preparar los remedios, cuánto hervir, en qué fase de la luna cosechar, qué oraciones recitar mientras se preparaba la medicina. Catalina reconoció algunas de las plantas del libro. Crecían aquí mismo, en estas montañas. Las había visto toda su vida sin saber su poder. Era como si el bosque mismo fuera una farmacia esperando ser descubierta. El bebé Emiliano fue el primero en beneficiarse del conocimiento del libro. Había desarrollado una tos ronca que le dificultaba respirar. Catalina identificó los síntomas en el libro. Inflamación de los conductos del aliento. El tratamiento era un jarabe hecho con resina de pino hervida con miel silvestre y una hierba llamada lengua de vaca que crecía cerca de los arroyos. No tenían miel, pero Teodoro había encontrado un panal de abejas silvestres en un árbol hueco. Con humo y valentía consiguieron extraer un poco del dulce dorado. Catalina siguió las instrucciones del libro al pie de la letra, hirviendo la resina, mezclándola con la miel, añadiendo las hojas machacadas de la hierba. El líquido resultante era espeso y amargo de un color ámbar oscuro. Le dio 3 gotas a Emiliano antes de dormir. El bebé lloró por el sabor, pero luego se calmó. A la mañana siguiente su respiración era clara. La tos había desaparecido. «Funcionó», susurró Petra con asombro, sosteniendo a su hermano que ahora dormía pacíficamente. «Mamá, ¿de verdad funcionó?» Catalina sintió algo despertar en su pecho. No era solo alivio, era poder, el poder de no ser impotente ante la enfermedad, el poder de proteger a sus hijos con algo más que oraciones. La noticia de la curación, sin embargo, no se quedó dentro de las paredes de la cabaña. El bosque tiene oídos, y en las montañas de Durango los secretos viajan con el viento. Fue Bartola, una anciana que vivía sola en un yacal a mediodía de camino, quien llegó primero. Había escuchado rumores en el pueblo sobre la viuda loca que vivía en la cabaña maldita. Curiosidad mezclada con desesperación la trajo hasta allí. Espera, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que creías saber de esta historia. Dale like si quieres más relatos como este, suscríbete para ser parte de esta comunidad y dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber quién está del otro lado de la pantalla. Mi nieto, dijo Bartola sin preámbulos cuando Catalina abrió la puerta. Tiene fiebres que vienen y van. Ya lleva 2 semanas. El curandero del pueblo dice que no puede hacer nada más, que solo Dios puede salvarlo ahora. Catalina vaciló. No era doctora, no tenía años de entrenamiento. Solo tenía un libro y frascos de líquidos misteriosos. «No sé si puedo ayudar», comenzó a decir. «Por favor», interrumpió Bartola, sus ojos oscuros llenos de lágrimas. «Dicen que curaste a tu bebé. Dicen que tienes medicinas de los antiguos. Mi nieto solo tiene 6 años. Es todo lo que me queda en este mundo». Catalina miró a sus propios hijos. Miró a Emiliano sano y fuerte ahora. Pensó en lo que habría hecho si alguien hubiera tenido la cura y se la hubiera negado. «Tráemelo mañana», dijo finalmente. «Traeré lo que pueda hacer». El niño de Bartola tenía paludismo.
Catalina reconoció los síntomas del libro: fiebres que subían y bajaban en ciclos de 3 días, sudores nocturnos, debilidad extrema. El libro indicaba un tratamiento específico: una infusión de corteza de quina mezclada con uno de los líquidos de los frascos que los Villarreal habían guardado. El frasco en cuestión contenía un líquido verde esmeralda etiquetado en latín: contra febris tertiana, contra la fiebre terciana. Catalina lo abrió con manos temblorosas. El sello de cera se rompió con un chasquido seco después de un siglo intacto. El líquido dentro olía a hierbas amargas y a algo más, algo metálico y extraño. Siguió las instrucciones del libro exactamente. Hirvió la corteza de quina que Teodoro había encontrado siguiendo las ilustraciones del libro. Añadió 3 gotas del líquido verde. La mezcla burbujeó y cambió de color, volviéndose de un marrón rojizo turbio. 3 cucharadas al día durante 7 días, leyó en voz alta. Le dio la primera dosis al niño, que gimió por el sabor amargo, pero la tragó. Bartola se quedó en la cabaña esa noche, durmiendo junto a su nieto. Catalina tampoco durmió, vigilando, rezando para no haber envenenado al niño con una medicina de 100 años de antigüedad. Pero al amanecer, cuando el niño despertó, su frente estaba fresca. La fiebre había bajado. Por primera vez en 2 semanas pidió comida. Bartola lloró abiertamente. Se arrodilló frente a Catalina y le besó las manos. «Eres una santa», susurró, «una santa enviada por Dios a esta montaña olvidada». «No soy santa», respondió Catalina incómoda. «Solo seguí las instrucciones de un libro». «Para mí eres un milagro», insistió Bartola. Le dejó a Catalina lo único que tenía: un saco de frijoles y 2 gallinas vivas. «No tengo dinero, pero esto es tuyo». Después de Bartola vinieron otros: un hombre cuya esposa había estado sangrando después de un parto durante días. Una mujer con una infección en el pie que los doctores del pueblo querían amputar. Un niño con lombrices que le estaban robando la vida. Catalina los curó a todos, no porque quisiera, no porque buscara fama, sino porque el libro le enseñaba cómo, y sus propios hijos hambrientos necesitaban que la gente les trajera comida a cambio. La cabaña maldita se convirtió en un santuario. La gente comenzó a llamarla la casa de la sanadora. Ya no hablaban de fantasmas y maldiciones, hablaban de milagros. Pero en el pueblo de San Miguel del Progreso, don Severino escuchaba estos rumores con una furia creciente. La mujer que había intentado destruir ahora era más poderosa que nunca. La gente la buscaba a ella, no a él. La respetaban a ella, no a él. Y lo peor de todo, ella tenía el libro. El maldito libro que debería haber sido suyo. Don Severino no podía dormir. El recuerdo de lo que había visto en el pozo lo perseguía. Las voces, las sombras, los símbolos brillantes. Pero más que el miedo a lo sobrenatural, lo consumía la codicia. Ese libro valía una fortuna. Los frascos de medicina podrían venderse por oro en la ciudad. Y Catalina, una viuda ignorante, los estaba regalando a cambio de gallinas y sacos de maíz. Era un desperdicio, era una ofensa. Una noche don Severino reunió a sus hombres en su hacienda. Ya no eran los mismos 2 peones que lo habían acompañado a la cabaña. Esos hombres se habían ido, negándose a volver a ese lugar. Pero el dinero compra valentía, y don Severino había encontrado nuevos empleados dispuestos a hacer trabajos sucios y el precio era correcto. «La viuda tiene algo que me pertenece», les dijo,
pasando una botella de mezcal, un libro y unas medicinas que mi familia buscó durante generaciones. Vamos a recuperarlos. ¿Y la viuda?, preguntó uno de los nuevos hombres, un forastero con cara de perro y cicatrices de cuchillo en los brazos. Hagan lo que tengan que hacer, respondió don Severino, pero quiero ese libro intacto. Cabalgaron hacia la cabaña en plena noche 4 hombres armados con rifles y machetes. Don Severino iba al frente, su corazón latiendo con anticipación. Esta vez no habría dudas. Esta vez tomaría lo que era suyo por derecho. Pero cuando llegaron al claro donde estaba la cabaña, se detuvieron en seco. La cabaña no estaba sola. Había fogatas, docenas de pequeñas fogatas formando un semicírculo frente a la puerta. Y junto a cada fogata había gente. Hombres, mujeres, ancianos, niñas. Menos 30 personas acampando alrededor de la cabaña como si la estuvieran protegiendo. Don Severino reconoció algunos rostros. Bartola estaba allí, con su nieto curado jugando a su lado. El hombre cuya esposa Catalina había salvado del desangrado, la mujer cuyo pie había sido salvado de la amputación. Todos los que Catalina había curado estaban allí, formando un escudo humano alrededor de la cabaña. Y de pie en la puerta, iluminada por la luz del fuego, estaba Catalina. Ya no vestía harapos. Alguien le había dado ropa decente, su cabello estaba recogido con dignidad, y en sus brazos sostenía el libro de medicina como si fuera la Biblia misma. Don Severino, dijo su voz clara y firme resonando en la noche. Sabía que volvería. Dame ese libro, Catalina, ordenó don Severino, pero su voz carecía de la autoridad de antes. Es mío por derecho de sangre. Derecho de sangre, repitió Catalina con una risa amarga. Su abuelo ayudó a matar a la familia que protegía este libro. Su sangre es la que manchó el piso de esta cabaña. No tiene ningún derecho. Ese conocimiento es demasiado valioso para ser desperdiciado en gente como tú, escupió don Severino. Podrías estar vendiendo esas medicinas por oro. Podrías ser rica. No quiero ser rica, respondió Catalina. Quiero que mis hijos coman. Quiero que la gente que viene aquí enferma se vaya curada. Eso es todo. Eres una tonta, gruñó don Severino. Hizo un gesto a sus hombres. Tómenlo por la fuerza. Los hombres desmontaron y comenzaron a avanzar, pero entonces la gente alrededor de las fogatas se puso de pie. No tenían armas, solo tenían palos, piedras y sus propios cuerpos. Pero eran muchos, y estaban dispuestos a defender a la mujer que les había devuelto a sus seres queridos. Un paso más, advirtió Bartola, levantando un hacha de leñador, y van a descubrir que esta montaña sí está maldita. Maldita para los que vienen a hacer daño. Don Severino miró los rostros decididos de la gente. Miró a Catalina de pie en la puerta, rodeada de sus 7 hijos que también sostenían palos y piedras. Miró la cabaña, y momento juró que vio sombras moviéndose en las ventanas. Sombras que no correspondían a ninguna de las personas presentes. El miedo venció a la codicia, no por primera vez, pero sí de forma definitiva. Esto no ha terminado, amenazó con voz temblorosa, dando marcha atrás hacia su caballo. Sí lo está, respondió Catalina con calma absoluta. Vuelva a su hacienda, don Severino. Y no regrese, porque la próxima vez no solo tendrá que enfrentarse a nosotros, tendrá que enfrentarse a ellos. Señaló la cabaña, donde las sombras efectivamente parecían moverse, agitándose como si estuvieran vivas.
Don Severino montó su caballo con manos temblorosas. «Eres una bruja, Ciceo. Una bruja que habla con los muertos». «Quizás», admitió Catalina, «o quizás solo soy una madre que aprendió que el verdadero poder no está en el oro o las tierras. Está en poder salvar a los que amas». Don Severino se fue a galope, sus hombres siguiéndolo de cerca. El sonido de los cascos se desvaneció en la distancia, y cuando el silencio regresó, la gente alrededor de las fogatas estalló en vítores. Catalina se dejó caer en el umbral de la puerta, las piernas temblando. Teodoro se arrodilló junto a ella. «¿De verdad hay fantasmas en la cabaña?» Catalina miró hacia el interior oscuro, donde el montículo de piedra sellaba el pozo. «No lo sé, mi hijo, pero si los hay, creo que están de nuestro lado». Los meses se convirtieron en años. La cabaña maldita se transformó completamente. Con la ayuda de la gente que Catalina curaba, fue reparada piedra por piedra. El techo fue reconstruido con tejas nuevas. Las ventanas fueron cerradas con marcos de madera y contraventanas. Se construyó un pequeño cobertizo donde Catalina preparaba sus medicinas. Sus hijos crecieron fuertes, sanos. Teodoro se convirtió en un joven capaz que aprendió a leer el libro de medicina tan bien como su madre. Petra se especializó en preparar los remedios, siguiendo las recetas con precisión científica. Los más pequeños ayudaban cultivando un jardín de plantas medicinales alrededor de la cabaña. Catalina se convirtió en la curandera más respetada de toda la región. Gente venía desde pueblos lejanos buscando sus remedios. No cobraba dinero, pero nadie se iba sin dejarle algo: comida, ropa, materiales de construcción. La cabaña prosperó. Don Severino, por otro lado, se marchitó. Su hacienda comenzó a decaer. Los peones lo abandonaban, prefiriendo trabajar para patrones que no los trataran como esclavos. Su salud se deterioró, atormentado por pesadillas donde veía los rostros de los Villarreal acusándolo desde el fondo del pozo. Murió 5 años después, solo y amargado, sin haber encontrado nunca el oro que buscaba. Una tarde, muchos años después, Catalina estaba sentada frente a la cabaña, ahora una anciana de cabello blanco. A su lado estaba Teodoro, ya un hombre con su propia familia. Sus otros hijos vivían cerca, en casas que habían construido alrededor de la cabaña original. Lo que había comenzado como un refugio solitario, se había convertido en una pequeña aldea. «¿Alguna vez te arrepientes, mamá?», preguntó Teodoro, «de haberte quedado aquí cuando pudiste haberte ido». Catalina miró el valle que se extendía ante ellos, verde y fértil. Miró las casas de sus hijos y nietos. Miró el cobertizo de medicinas donde su hija Petra ahora enseñaba a los jóvenes del pueblo el arte de la curación. «Nunca», respondió. «Don Severino me expulsó creyendo que me estaba condenando a muerte. Pero en realidad me liberó. Me dio esta montaña, este conocimiento, este propósito. Y sin saberlo, me dio el poder de salvar vidas en lugar de solo sobrevivir». Teodoro sonrió. «Los Villarreal estarían orgullosos». «Espero que sí», dijo Catalina, tocando el libro de medicina que nunca se separaba de su lado. «Murieron protegiendo este conocimiento. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que no fue en vano». Esa noche Catalina tuvo un sueño. Estaba de pie frente al pozo sellado, pero ahora estaba abierto de nuevo. No tenía miedo. Bajó por la escalera de hierro hasta el fondo. Los huesos ya no estaban allí. En su lugar había luz, una luz dorada y cálida. Y en medio de esa luz estaban los Villarreal,
don Cristóbal, su esposa, sus 8 hijos, todos enteros, sanos, sonriendo. Gracias, dijo don Cristóbal, su voz resonando como campanas, por mantener vivo lo que amamos, por usar nuestro conocimiento no para enriquecerte, sino para sanar. Has roto la maldición de sangre que manchó este lugar. Ahora podemos descansar. ¿Era real?, preguntó Catalina. Las voces, las sombras. Estábamos atrapados, explicó don Cristóbal. Nuestras almas estaban atadas a este lugar por la violencia de nuestra muerte y por el miedo de que nuestro conocimiento fuera mal usado. Pero tú lo usaste bien, y eso nos ha liberado. La familia Villarreal comenzó a desvanecerse en la luz dorada. La cabaña es tuya ahora, dijo don Cristóbal antes de desaparecer, y el conocimiento también. Úsalo sabiamente, enséñalo bien, y que nunca vuelva a ser enterrado por el miedo o la ignorancia. Catalina despertó con lágrimas en los ojos. Salió de su cama y caminó hasta el montículo de piedras que sellaba el pozo. Puso su mano sobre las piedras frías. No sintió nada, no más voces, no más presencias, solo silencio pacífico. Los fantasmas se habían ido. La cabaña estaba en paz. Durango, México. 2025. La cabaña de Catalina todavía existe, aunque ahora es un pequeño museo y centro de medicina tradicional. Sus descendientes todavía viven en la montaña, todavía cultivan las plantas medicinales, todavía usan las recetas del libro de los Villarreal. El libro original, con sus tapas de cuero y páginas amarillentas, está protegido en una vitrina de cristal. Los frascos de líquidos de colores, ahora vacíos, están exhibidos junto a él, y en la pared principal hay una fotografía antigua de una mujer de cabello blanco, ojos serenos, rodeada de 7 adultos, sus hijos. Debajo de la foto, una placa dice Catalina López, Noto 60, convirtió una maldición en bendición, y un lugar de muerte en un santuario de vida. Los turistas que visitan preguntan siempre por las historias de fantasmas. Los guías sonríen y les cuentan sobre las voces en el pozo, sobre las sombras que asustaron a don Severino. Pero al final siempre dicen lo mismo: si hubo fantasmas, ahora descansan en paz, porque alguien tuvo el valor de no huir de lo que todos temían, y en ese lugar de horror encontró el conocimiento para sanar. Y la verdadera moraleja de esta historia no es sobre fantasmas o tesoros. Es sobre una mujer que fue expulsada con sus 7 hijos a un lugar maldito, y que en lugar de dejar que el miedo la destruyera, encontró bajo ese piso maldito algo que cambió su destino y el de generaciones enteras. No encontró algo mucho más valioso: el poder de transformar el sufrimiento en sanación, el abandono en propósito, y una cabaña de muerte en un hogar de vida. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces en tu vida has huido de algo que te daba miedo, solo para descubrir después que ese lugar, esa situación, era exactamente donde necesitabas estar? ¿Cuántas bendiciones hemos perdido por no tener el valor de Catalina? Cuéntame en los comentarios. ¿Tú habrías entrado a esa cabaña maldita con tus hijos? ¿O habrías preferido morir en el camino antes que enfrentar lo desconocido? Suscríbete al canal si esta historia te tocó el corazón, porque aquí compartimos historias de gente que encontró fuerza donde solo había miedo, y que nos recuerdan que a veces los lugares más oscuros guardan las luces más brillantes. Comparte esta historia, que llegue lejos, porque el mensaje de Catalina es eterno. No huyas de lo que te asusta, enfrenta, porque bajo el piso de tus peores miedos podría estar escondido tu mayor tesoro.